La Zona Cero. Hoy toca una sesión que podría calificarse como de wikicero. Es decir, vamos a explicar algunos términos con ejemplos y con casos. Términos relativos a fenómenos extraños, a fenómenos que se dan dentro del mundo de la parapsicología. Como siempre, lo hacemos con Carlos Canales, Jesús Callejo. Muy buenas a los dos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Silvia Casasola? Muy buenas de nuevo. ¿Qué tal? Aquí estamos todos en esta noche tan especial. Sí. Eso significa, si estamos todos en esta noche tan especial, es decir, que estamos de forma permanente, que somos espectros, ¿no? No necesariamente, vamos a ver. Si hubiéramos aparecido o nos hubiéramos presentado en el monográfico una sola vez, seríamos aparecidos. Sí, pero la palabra es correcta porque en realidad es lo mismo. La palabra fantasma viene del griego fantasma y significa aparición. Entonces, cualquier aparición en principio sería un fantasma. De hecho, desde un punto de vista estrictamente lingüístico, incluso las bilocaciones que afectan a personas vivas serían una experiencia fantasmal, porque lo que tú estás viendo no tiene por qué estar físicamente ahí. Por lo tanto, en ese sentido se trata de apariciones y por lo tanto también de fantasmas o de espectros. Lo que pasa es que, como veremos, los espectros tienen en la tradición parapsicológica otro significado que se aleja un poquito de lo que nosotros entendemos habitualmente como una figura fantasmal. Que un poquito figura fantasmal por lo de las bilocaciones es lo que le pasa a Jesús, que está siempre en varios sitios y al mismo tiempo, con lo cual yo tengo esa teoría. Sí, además igual de materializado y con fotografías, ¿no?, de presencia testimonial. Sí, la verdad que sí, hay veces, hay semanas de estas que parece que uno está en distintos sitios a la vez. Pero fíjate, cuando se habla de bilocaciones, y ahora diremos un poco la diferencia, habría que hablar de fantasmas de muertos y fantasmas de vivos. Exacto. Porque los hay. Es decir, hay muchas apariciones fantasmales que se confunden con espectros o con entidades desencarnadas y, sin embargo, corresponden a seres vivos que, por distintos mecanismos, se están presentando ante otras personas y a distancia. Por ejemplo, el viaje astral, por ejemplo, la bilocación, el estar en dos sitios a la vez. Esos son manifestaciones muy claras de entidades que no las manifiestan seres que han muerto. Cuando hablamos de seres desencarnados, que es un poco la teoría general para explicar los fantasmas, ya sabéis que hay distintas hipótesis a la hora de explicar el porqué de determinados testigos ven a seres que no son de este mundo, que si son residuos energéticos, que si pueden ser, pues lo más habitual en este caso, por la circunstancia y por el lugar donde se manifiestan, que sean personas que habían estado vinculadas a esa casa. Pero claro, aquí viene un poco el problema terminológico que en este monográfico intentaremos aclarar. Cuando se trata de una aparición, cuando se trata de un fantasma, cuando se trata de un espectro, de un poltergeist o de una casa encantada, que yo creo que son los términos que más o menos se utilizan. El término aparición, un poco como ya decía Carlos, sería el más genérico, es decir, apariciones es todo. Estaríamos hablando de una visión de un ser sobrenatural o fantástico. Entraría un espectro, entraría un fantasma, entraría una virgen, entraría un ángel, entraría un hada. Es decir, estaríamos hablando de entidades sobrenaturales. Fíjate, que se aparecen. Algo más. De hecho, incluso la tecnología en el futuro va a ser capaz de crear apariciones. Por ejemplo, un holograma. Porque es una cuestión, tienes un elemento no físico que tú tienes delante que está creado en este caso por dibujos de láser. Bueno, pues cualquier tipo de esas cuestiones que forman parte de las apariciones, que es el término, como ha dicho Jesús, mucho más amplio, nos alejaría mucho del objetivo del programa de hoy, pues estaríamos tocando uno que Jesús y yo conocemos muy bien, que sea, por ejemplo, el mundo de los elementales o el mundo de los seres de la naturaleza, que también son apariciones, pero que sin embargo no formarían parte del mundo de los fantasmas, en sentido clásico del término, que es de lo que vamos a hablar hoy, y de su diferencia con los espectros y los poltergeist. Porque además es que, no sé, en este tipo de apariciones, claro, prácticamente todos hemos tenido una experiencia, ¿no? Pero ya a lo que se refiere como fantasmas o espectros, yo creo que ahí se dan en menos ocasiones. Aún así no creas, fíjate, si te interesa, como estadística realizada, que es una estadística bastante conocida, más del 30% de los europeos occidentales y norteamericanos y canadienses están totalmente convencidos de la existencia de fantasmas, en el sentido clásico de la palabra, es decir, lo que nosotros llamaríamos una aparición espectral de un ser desencarnado. Yo creo que sería bueno empezar un poco por lo de fantasma, ¿no? Porque posiblemente sea el término más genérico, más conocido, más popular. Entonces, fantasma, y estamos hablando un poco la definición normalmente aceptada, ¿eh? Ya sabéis que luego después cada autor tiene su teoría particular, pero lo normalmente aceptado es una persona fallecida que desea comunicarse con personas vivas, o bien porque quiere transmitir un mensaje, o bien porque se sienten apegados a ese lugar. Y a partir de ahí, esos fantasmas tienen una personalidad
muy activa, es decir, interactúan claramente con esas personas vivas. Tiene una personalidad lúcida, es individual normalmente, es una entidad consciente, también es inteligente y a veces hasta se refleja en los espejos, con lo cual no es un vampiro. También eso hay que distinguirlo. En fin, según el DRAE, el diccionario de la Real Academia Española, sería una visión quimérica, una imagen engañosa, una ilusión de los sentidos. Realmente eso no correspondería a lo que se entiende en parapsicología como un fantasma. Eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia. Sí, exactamente. Por eso lo hacen académicos. Lo hacen académicos, pero bueno, ya sabéis también la definición que dan de ovni. Sí. Pero bueno, los académicos no tienen por qué saber de todo, ¿no? Y realmente cuando se habla de fantasmas... Tiene que definir bien y son unos impresentables con determinados temas y no solamente relacionados con este mundo. Hay muchos grupos sociales dedicados a una u otra faceta y aprovecho esto que dices para comentarlo, que tienen las mismas quejas. Es decir, los especialistas o gente que le puede interesar el deporte puede tener las mismas quejas. Es decir, el diccionario, vamos a recuperar el María Moliner y ya está, como mejor diccionario. El clásico, ¿no? Exacto. Bueno, pues yo creo que precisamente este tipo de programas puede servir para aclarar conceptos incluso a los académicos, ¿no? Para que estén un poco más al día de la literatura que se está generando alrededor de estos temas, que es mucha, que es muy variada. Incluso en España pues tenemos varios libros, ¿no? que también tratan esta casuística, como son los dos de Francisco Contreras, ¿no? De Fantasmas y Casas Encantadas, y el de Sol Blanco Soler. Hay alguien aquí, así se titula, donde recoge muchísima de esa casuística. Casos de fantasmas, por ejemplo, y ahora hablaremos un poco la diferencia de lo que sería un espectro. Casos de fantasmas hay muchísimos, prácticamente casi todos los que son más o menos conocidos, ¿no? Como los fantasmas del vuelo 401, que alguna vez ya lo comentamos aquí, o los fantasmas que hay en la Universidad de Córdoba, en un departamento determinado que luego comentaremos. Es decir, ese tipo de entidades que están ahí, que no hacen daño, que en general no asustan, pero que de vez en cuando hay personas más sensitivas que otras que los ven y que están apegados al lugar o de vez en cuando aparecen, molestan, pero siempre con la intención de dar un mensaje, y hasta que no dan ese mensaje no se van a otras dimensiones. Claro, ¿están apegados al lugar o a la persona que protagoniza ambos, o que es ambos testigo? Ambos casos. Es interesante porque, aprovechando que le dedicamos un programa en su momento y hablamos del vuelo 401, que además aparece citado, es el primer capítulo del libro que ha comentado Jesús, de Fran Contreras, pues es importante porque ahí se dan los dos fenómenos. Primero, lo que tú acabas de comentar, es decir, el apego a un lugar. Es decir, en realidad el apego al lugar está relacionado con el intento de comunicación, o por lo menos intento de mensaje aparente, que ahí era muy claro. En el caso del vuelo 401, además, se dan las dos versiones de la visión, desde la sombra o silueta oscuro-blanquecina, lo que sería la clásica imagen formada en nebulosa y transparente que se asocia a menudo con el fantasma, hasta la persona completamente real, que no se distinguía en nada de un ser humano, que era, por ejemplo, Dawn Ripa, una de las formas en las que se aparece a una de las azafatas, que le contempla como si fuera una persona normal, o sea, no ve ninguna diferencia, es decir, está totalmente en una imagen tridimensional real. Por eso es interesante lo que ha comentado Jesús, porque las apariciones fantasmales de este tipo pueden ser captadas o seguidas con medios tecnológicos modernos, desde la fotografía hasta el vídeo, o por supuesto pueden ser fotografiados reflejándose en espejos, lo cual quiere decir que reaccionan ante las condiciones físicas del entorno, lo cual es interesante para luego distinguirlos de algún otro tipo de fenómenos. A mí me gustaría comentaros, por ejemplo, yo me hago esta pregunta: ¿en qué se diferencia o cómo puede concentrarse o dominarse la energía de ese fantasma? ¿Por qué, como dices, algunos tienen la aparición en nebulosa y otros prácticamente son una persona física? ¿Por qué porque en este caso que estás diciendo, claro, todos fueron en el mismo momento cuando desaparecieron? ¿Por qué uno tiene la facultad de aparecer de una determinada manera y el otro hay todo tipo de teorías, pero digamos que lo más común es que hacen lo que pueden. Sí, claro. O que dominan más exactamente. esa Ellos, energía. A ver, para materializarse, para que sean visibles a un ser vivo, necesitan absorber la energía. Por eso, una de las características que se dan en lugares donde aparecen fantasmas es el descenso de la temperatura. Es decir, necesitan ese tipo de energía para ellos materializarse. Lo que pasa es que no todos se materializan de forma completa. Como Jesús y yo luego vamos a comentar un caso que hemos vivido de poltergeist, que hace unos años, además por indicación de Juan Antonio Cebrián, que luego comentaremos, veréis que, del monje, claro, que el bajón de temperatura no tiene necesariamente
necesariamente que asignarse al fantasma, pero sí a la existencia de un fenómeno paranormal de este tipo que consuma energía del entorno. Eso es verdad. Son las características más curiosas. Sin embargo, es la otra razón de por qué las apariciones fantasmales son tan breves en el tiempo. Y es porque es algo así como si el consumo de energía obligara a que el espacio de tiempo en que se manifiesta fuera lo suficientemente corto, bueno, pues simplemente porque no pueden ampliar, no se pueden sostener. De hecho, volvemos al caso del vuelo 401, las apariciones prácticamente no tenían acción de ningún tipo. Es decir, estaba claro que estaban relacionados con otra pretensión, que en este caso siempre tenían relación con algún tipo de aviso de algún problema. Pero no tenían fuerza para intentar comunicar. Es decir, aun intentando comunicarse, vamos a imaginar que esa fue la intención, no da la sensación de que lo logren necesariamente. No pueden. En cambio, sí se han dado casos de otros fantasmas que sí tienen esa opción e incluso, pues claro, crean hasta cataclismos, ¿no? Como es los poltergeist, por ejemplo, que ahí ya se mueve un Claro, poquito. pero fíjate, los poltergeist, ahora que lo acabas de comentar... Ya pasamos a ellos. Claro, se suele mencionar como sinónimo de fantasma. Sin embargo, el poltergeist no tiene nada que ver con la fantasmogénesis. Siempre lo produce un ser vivo. Es decir, a pesar de que, como sabéis, forma parte, es una palabra alemana, ¿no?, que significaría, en Geist sería el espíritu y que produce unos ruidos, que es polter. Hay poltergeist, ¿no?, una especie de espíritu travieso. Que Sí, geist significa espíritu. Claro, que está generando pues una serie de trastornos en la casa, pero contrariamente a lo que se pensaba antiguamente, porque había menos datos, que pensaba que era también un espectro, un fantasma, alguien que, en fin, que estaba inquieto y que quería hacer algún tipo de trastada, pues no, siempre se asocia, y eso es un poco las últimas investigaciones, siempre se asocia con una persona viva, normalmente un adolescente, en un alto estado de estrés, que inconscientemente genera este tipo de sucesos y de fenómenos en la casa. Es decir, se encienden y se apagan las luces, objetos que se mueven, cajones y puertas que se abren y se cierran, malos olores, en fin, este tipo de cosas, cuadros que se dan la vuelta. Es como si la inestabilidad que emocionalmente vive la persona que genera ese poltergeist, ese caso, si es un adolescente, porque porcentualmente es el mayor número de casos, pero las circunstancias que puede vivir de alteración, de estrés, de alteración de ciertos rasgos de personalidad o de, bueno, pues del estado psicológico de la persona, por eso también se dan en algunos casos con ancianos también, claro, o con personas que están atravesando, pero fundamentalmente son adolescentes. Es como si esa inestabilidad saliera fuera del cuerpo, no sabemos a través de qué mecanismos o por qué vías o por qué autopistas, pero saliera fuera del cuerpo y se manifestará pues con esa fenomenología que se escapa de a todas. Sí, exactamente. Y eso es un poco lo que se ha comprobado en casos de poltergeist. Es decir, al final, cuando se analizan los miembros de la familia, siempre se dan cuenta que hay uno de esa familia que, por la razón que sea, y hay varias causas, pues está inquieto, no le gusta convivir con otros miembros de esa misma familia y lo manifiesta de esta forma. Casos clásicos, por ejemplo, bueno, uno de los más antiguos, que es el de la rectoría de Edward en 1716, que además, bueno, tenía que ver con el fundador del metodismo, que era con Wesley, y al final se sabe que era una adolescente la que inconscientemente estaba provocando ese tipo de fenómenos que bueno, fueron muy llamativos, ¿no?, dentro de la literatura clásica del siglo XVIII. El caso de Telde, por ejemplo, en Gran Canaria, un suceso que ocurrió en 1996, o el famoso El despacho del abogado Adams en Rosenheim en 1967. Que es un poco el prototipo, ¿no?, el que siempre se utiliza como... Exactamente, ahí se dan todas las condiciones, todos los elementos, todas las circunstancias, y desde luego es uno de los posiblemente más comentados. Pero por eso, por lo que tú decías, porque se da todo tipo del prototipo, ¿no?, de los teléfonos que sonaban solos, de las conversaciones bruscamente interrumpidas, en fin. Aquellos armarios de oficina llenos de papeles que se movían. Y además era como que la chica a la que se identificó como el foco, sí, bueno, pues que allá donde iba era el fenómeno en sí estaba tan vinculado, digamos, estadísticamente a su presencia, sin que eso se identifique, que a veces hace mal, creo. Cuando se dice que, cuando en ocasiones se dice, eso que estás contando, que el poltergeist lo provoca una persona, siempre estamos refiriendo a una acción inconsciente que no sabemos cómo se manifiesta, solamente claro. Que está vinculado a ella, pero que no es que de forma a escondidas o fraudulentamente esté generando los hechos. No, ya he que dicho mucha que gente se equivoca cuando se dice eso. No, es involuntariamente e inconscientemente. O sea, no sabemos exactamente qué es lo que lo No, por eso forma parte de la parapsicología. Claro, también es importante diferenciar, y ahora yo creo que podemos pasar ya a otro grupo, que es distinguir el poltergeist de la casa encantada. Por ejemplo, el caso que estuvimos Jesús y yo, el que ha citado el valor de monje, que aparece en el libro de Blanco Soler también, sí, comentado, cuando nosotros estuvimos, acababa de llegar el equipo del padre Pilón, que estaba haciendo la investigación,
y la haces que era realmente llamativo porque era un fenómeno poltergeist bastante clásico, desde cambios de temperatura entre las habitaciones hasta aportes y hasta objetos que caían, bueno, es que era muy llamativo. Obviamente el poltergeist exige, aparte de todos los que habéis contado, que la duración del fenómeno de encantamiento sea breve en el tiempo. O sea, es una casa encantada, por decirlo de una manera, a tiempo limitado. Exacto. Es decir, hay algo extraño que produce un fenómeno y durante el momento de paroxismo de ese fenómeno ocurren todo tipo de cosas extrañísimas. Pero se acabó, punto final. Sin embargo, la casa encantada, digamos que la diferencia que tiene es que la manifestación, ya sea de los fenómenos extraños o de los fantasmas, está arraigada en el tiempo. Es como si hubiera quedado enganchada por algún motivo y de esa forma es famoso el lugar porque el fenómeno se repite una y otra vez a lo largo del tiempo. Ejemplo clásico, el Reina Sofía o el Palacio Linares. Exacto. Sería como decir que el poltergeist es unas fenomenología brusca en su manifestación, más violenta, más llamativa, y pero limitada en el tiempo, exacto. y los encantamientos son menos bruscos, pero Exacto. ilimitados en el más tiempo. Relacionados con las apariciones. Por ejemplo, en la Casa Encantada y el fantasma están claramente relacionados. O sea, el fantasma es el habitante de la Casa Encantada, por esencia. Con lo cual ahí se unen los dos fenómenos, de lo que hemos contado, lo que es un fantasma, y el lugar en el que el fantasma tiene la costumbre, porque no puede despegarse de allí, de aparecerse a los que, bueno, tienen a bien pasar por allí. Sí, lo de la novela de Oscar Wilde, El fantasma de Canterville. Que no hay forma de deshacerse de ellos, al final te haces amiguete de ellos. El caso, por ejemplo, normalmente todo esto tiene siempre, o se busca, o se intenta buscar, que es lo que hace siempre todo el mundo, un origen en cualquiera de los casos. Por ejemplo, el de Reina Sofía, que es el que mejor conozco yo, de las casas encantadas madrileñas, pues sabéis que en la gran época suya de fenomenología intensa en los años 80 y 90, pues lo que ocurría es que todos los objetos se movían, había ascensores que se desplazaban solos. Bueno, la verdad es que llegó a desquiciar a los vigilantes de seguridad del lugar, y lo que sí se sabe es que fue durante un tiempo un hospital psiquiátrico, hacía muchísimo tiempo, muchísimos años. O sea, es la casa encantada por esencia, o no sé, o la Casa de las Siete Chimeneas, lo que es el Ministerio de Cultura. Sí, pero eso entraría más, y ahí entramos en el otro aspecto, en el espectro. Es decir, lo que ahí se aparece, es verdad. Hay toda una leyenda, ¿no?, alrededor de esa Casa de las Siete Chimeneas, que forma parte ahora mismo del Ministerio de Cultura, donde se decía que había una mujer, la tal Elena, que murió porque su marido, el capitán Zapata, pues bueno, en una de esas batallas en Flandes, pues dejó su vida y ella murió de amor, de pena, ¿no? Entonces dicen que, bueno, que penando, pues se veía en algunas noches en concreto como su espectro, vestido de blanco, una especie de dama blanca, pues caminaba un poco por el alero alrededor de estas 7 chimeneas, en un momento determinado se arrodillaba, hacía como que oraba y luego pues desaparecía. Y eso era pues como algo recurrente en ciertas fechas. Y ahí entra un poco lo que sería el espectro. Es decir, bueno, luego se encontraron unos huesos en esta Casa de las 7 Chimeneas y siempre se pensó que podría corresponder a esta mujer, pero siempre forma parte de la leyenda, no hay datos históricos, porque yo comentaban que era hija de un montero de la época de Felipe II, que también estaba enamorado de Felipe II, en fin, luego se añadieron determinados elementos. Pero lo que nos interesa es la forma de aparición del espectro, es decir, una forma mecánica, que hacía casi siempre los mismos gestos rituales, ¿no? Caminar, paseaba de una forma totalmente indiferente, como totalmente alejada del observador, luego se arrodillaba, hacía como que oraba y luego desaparecía. Bueno, pues eso es el espectro. Es decir, un espectro realiza automáticamente ciertos actos y sobre las mismas fechas son imágenes reiterativas que se producen en lugares donde ha habido un drama o donde ha habido un suicidio, donde ha habido un asesinato. Muestran una total indiferencia hacia el espectador y se podría entender que son como residuos energéticos. El caso este que hemos comentado, incluso muchas de las batallas espectrales. Claro, porque de hecho incluso las escenografías más completas de los espectros, por ejemplo las batallas espectrales, parecen obedecer a una mecánica aparentemente absurda, detenida en el tiempo, en el lugar. Es como si tú repitieras una película holográfica de manera tridimensional a lo largo del espacio y el tiempo en determinadas fechas. Por ejemplo, celebrando un día en concreto. Lo que dice Jesús es correcto. No existe comunicación con el espectador. Hay total ausencia de empatía o enlace. Dos planos distintos, exacto, ¿no? que se unen en determinados momentos. Es. Además, el espectro puede estar relacionado directísimamente con la enorme carga emocional de las personas que se encuentran alrededor. Por ejemplo, los ángeles de Mons. Sería un caso clarísimo que reúne tanto la batalla espectral que ha citado Jesús como la carga emocional de los soldados ingleses en las trincheras de Flandes, que acaban convencidos de que tienen a su alrededor a los arqueros del rey Enrique V en Azincourt. Es decir,
extraña confusión que se da, que bueno, luego gente como Conan Doyle, que se creía todo esto enseguida, aprovechó, y bueno, la prensa inglesa, que le venía muy bien para decir que los ángeles estaban ayudando, bueno, los arqueros ingleses del rey Enrique se habían levantado en pleno campo de Flandes para ayudarles frente a los alemanes. Bueno, pues esta curiosa de confluencia entre lo que sería la clásica batalla espectral con la enorme emoción o tensión o estrés que vivía la gente que estaba en las trincheras de Flandes, permite uno de los casos más curiosos de descripción de espectros del siglo XX, que es la de los ángeles de Mons. En cualquier caso, cualquier batalla espectral forma parte siempre de una estructura espectral. Cuidado, no confundir con las huestias o las procesiones de ánimas, que eso formarían casi más bien parte del mundo de lo elemental o de la naturaleza. Eso sería otra historia totalmente distinta. Sí, por ejemplo, últimamente, cada cierto tiempo aparece una noticia en el periódico diciendo que se ha visto el fantasma o el espectro de Catalina Howard en el Palacio de Hampton Court. Bueno, eso sería un espectro, es decir, hace cosas... La noticia que se repite de forma permanente. Sí, bueno, también la noticia es un espectro, porque cada cierto tiempo dice, alguien ha fotografiado al que se supone que es el fantasma de una de las esposas de Enrique VIII. Bueno, pues lo que hace normalmente los testigos que ven a ese espectro hacen los mismos actos. Es decir, entra por una habitación, pasa por unos pasillos, desaparece, alguien lo fotografía o no lo fotografía, pero son como actos automáticos, es decir, una especie de película en blanco y negro que se repite cada cierto tiempo, no se sabe por qué mecanismo, y eso es lo que genera el espectro, no el fantasma. Ten en cuenta que el fantasma y el espectro están relacionados con el lugar. Hay anécdotas muy divertidas, por ejemplo, el conde Struch, que sabéis que es un vampiro de las leyendas catalanas, un conde medieval, se aparecía, según decía la tradición, en el castillo de Llers, pero como el castillo de Llers lo dejaron hecho picadillo durante la guerra civil, no tiene lugar donde aparecer. Entonces no han quitado el escenario. Porque le han quitado el escenario del teatro, efectivamente. Es como un teatrillo. Entonces se distingue completamente el fantasma por eso, porque el fantasma tiene una cierta capacidad de activación. El fantasma da la sensación de que pretende comunicar algo, en tanto que el espectro, pues eso, como ha hecho Jesús, como una película en blanco y negro, es como un cinexin que una vez se repite. ¿Y el fantasma se supone que sabe que está muerto? Sí. Sí, mira, el libro hay alguien aquí de este libro de Sol Blanco Soler que ha investigado muchísimo, o sea, con el grupo ETA, que ya sabes que lo fundó en su momento el padre Pilón, y recoge muchos de estos casos, y la verdad es que a nivel de casuística es increíble, ¿no? Porque muchas de las veces cuando van a investigar una de estas casas, por ejemplo, ella comentó hace muy poco en una de las conferencias que estuve el caso que se llama El Señor de la Leontina, ¿no? La Leontina es una cadena de oro que tenía un reloj, y en ese reloj pues había una fotografía de una mujer que no era su mujer, sino que era su amante, ¿no? Bueno, pues cuando llegan allí, en fin, se estaba manifestando en un dúplex que vivía una azafata, y esta azafata pues le hacía la vida imposible. Cuando iba a dormir allí, pues este fantasma no hacía más que revolver todos los muebles, y por esa ocasión pues llama al grupo ETA y empiezan a saber o a ponerse en contacto con el que está motivando todo este tipo de fenómenos anómalos. Y al final, pues bueno, pues descubren que es un señor decimonónico, anclado ahí casi en el siglo XIX, con una levita y con esta leontina típica del siglo XIX, que lo primero que le preguntan es: ¿eres consciente de que estás muerto? Dice sí, y además le dice dónde está enterrado y tal, pero dice: esta es mi casa, yo se la di a mi hija y con la condición de que no la vendiera, y como mi hija ha vendido esta casa, la ha desheredado desde el más allá, claro. O sea que él era consciente de que estaba muerto, pero totalmente vinculado a esa casa. Cuando le siguen preguntando por qué, y además que está molestando a una persona, no a esta azafata, dice no, porque él tiene ahí documentos muy importantes que hablan de una conspiración que se iba a hacer contra Alfonso XII. Y ese baúl donde tiene los documentos, que a saber dónde está el baúl, porque esa casa se reformó, pues él considera que eso es real, que todavía está en un tiempo presente, y tenía que conservar esos documentos, bueno, pues que podían poner en peligro a mucha gente. De hecho, él parece que era duque, ¿no?, en el momento que él estaba vivo. Bueno, pues cosas de este tipo son muy curiosas, y bueno, tienen que hacer una especie de recurrir a un subterfugio muy curioso, que es contratar a un medium para que se ponga en contacto con la que era la amante, para que venga desde el más allá, que le convenza realmente de la situación en la que está, y luego, agarrados de la mano, pues van a otros planos superiores. Es decir, toda una historia de amor, ¿no?, de ultratumba, muy curiosa, muy resumida, que lo he hecho, pero que en definitiva un poco contesta lo que tú me decías, Silvia. Es decir, hay muchos que sí son conscientes de que están muertos, pero no se quieren ir porque están vinculados a ese sitio, o bien porque tienen que dar un mensaje, o bien porque son poseedores de un secreto, o sencillamente porque
están muertos, pero no quieren averiguar lo que hay más allá. Y eso es muy curioso porque no tendría por qué referirse necesariamente solamente a personas. Por ejemplo, puede ser también a animales. Animales que no hablo de animales espectrales, sino fantasmas clásicos que hacen una función. Hay algunos muy famosos. Por ejemplo, en Inglaterra, el Good Dog de Somerset, que es un perro que cuida a los niños. Entonces, existe todo tipo de tradiciones en el condado, en Inglaterra, de que los niños pueden jugar muy tranquilos en esa zona porque siempre hay el perro que les está protegiendo de cualquier mal. Bueno, pues hay un animal que es fantasmal y sin embargo hace una actividad benéfica de un lugar del que no se puede desprender. Hombre, los habría en versión mala, si fueran fantasmas de Baskerville lo sería. Como no lo era, pues... Bueno, eso, hay fantasmas que pues hacen la puñeta, por ejemplo, el famoso caso de Amityville, por ejemplo. Ahí estamos hablando de casa encantada. Normalmente los fantasmas no suelen hacer daño, es decir, están ahí cumpliendo su papel hasta que llegue su momento. Lo que pasa es que para ellos el tiempo, como sabéis, transcurre a una velocidad totalmente distinta de los que estamos aquí, ¿no? Bueno, pero hay otros que sí, por las razones que sea, es decir, incluso por un doble psíquico, como pasaba con la casa de Amityville, sí que hacen incursiones en lo material hasta el punto de que incluso los que habitan en esa casa pueden sufrir daños o accidentes con magulladuras, ¿no? El famoso caso de Lente, también, cosas. Es decir, hay determinados fantasmas con muy mala leche, pero son muy pocos. Es decir, la mayoría suelen estar en una especie de mundo extraño, ¿no? Interfase, se llama un poco dentro del término parapsicológico, donde no están ni en el mundo de los muertos ni en el mundo de los vivos, y por eso, como están en una especie de bajo astral, todavía se siguen manifestando cuando se dan las condiciones. Lo que es cierto es que se trata del fenómeno más fácilmente, de todos los fenómenos paranormales del mundo, es probablemente el más fácil de captar con tecnología moderna. Es cierto que en los últimos años esto se está yendo a la porra porque todo el mundo se hizo a falsificarlos, claro, pero es una especie de como de moda, a ver quién lo hace mejor. Pero hasta hace unos años realmente, y sobre todo a principios del siglo XX, aunque había ya falsificaciones, las fotografías de fantasmas en espectros son relativamente sencillas de tomar. Por ejemplo, el caso de espectros, porque como tienen ritos, es sencillo de ver. Es decir, hay algunos que han sido fotografiados más de 5 y 6 veces a las mismas horas, de los mismos meses, de los mismos días, en años diferentes, por sistemas técnicos diferentes. Pero porque es relativamente fácil, bueno, dado que hay una posibilidad de saber que ese tipo de manifestación se da de forma recurrente en unos ciertos días o fechas de un año concreto. Y en esos casos se supone que si ese fantasma tiene asuntos pendientes, tiene que comunicarse a través de un medium, pero claro, hay que tener cuidado con qué medium se contacta para que no sean timados. Sí, no, evidentemente, claro, aquí estamos hablando ya después de todos los que se intentan aprovechar de estas circunstancias. Es decir, cuidado cuando alguien te va a decir que te va a limpiar la casa de espectros y de fantasmas, porque normalmente te limpia la casa, pero a nivel económico porque te deja. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, pero bueno, eso está... Claro, pero eso ya digamos que entra dentro de la parte de la más que de la fenomenología o de la investigación, entra en la parte ya del espiritismo. Eso es espiritismo, no es parapsicología y es otra historia, porque aunque explicamos estos casos, todavía hay mucha gente que defiende que todos los casos son poltergeist, incluso los que parecen casas encantadas, igual que mucha gente que defiende que todos los casos son casas encantadas, porque todavía hay esa distinción, aunque es la más admitida, todavía hay muchas interpretaciones de uno u otro lado, porque la gran pregunta sería plantearse si hay un solo caso que demuestre fehacientemente que estos episodios sostienen la existencia de un más allá que se comunica con el más allá. Hay varios, pero sobre todo hay algunos especialmente sospechosos y curiosos. Como no da tiempo casi a explicar uno que es muy curioso, es el fantasma de Drury Lane, que es el Teatro Real de Londres, en Westminster. Bueno, en ese teatro existía una leyenda desde en el siglo XVIII, en la cual decía que... Bueno, la leyenda, fíjate, empieza en tiempos del rey Carlos II, y decía que se aparecía un hombre, que se le conocía como el hombre de gris, que iba vestido a la moda de principios del siglo XVIII, llevaba peluca empolvada, un tricornio y una capa y una espada. No se sabía quién era, pero había un rumor que decía que, bueno, que en realidad era un caballero enamorado de una actriz, pero que fue apuñalado en el costado y murió allí, y desde entonces se aparecía. Este, que era un fantasma conocido y representado a finales del siglo XVIII, pasó a la historia cuando en 1848, al restaurarse el teatro, se descubrió que en una pared estaba un esqueleto con una daga clavada. Entonces, desde entonces, el de Drury Lane es una de las pruebas que se utiliza siempre como para demostrar que siempre suele haber algo detrás que puede ser identificado con la realidad en las historias de fantasmas. Con ese caso nos quedamos, con ese ejemplo tan llamativo. Carlos, muchas gracias. Jesús. Pues nada, me voy con el ectoplasma. Sí, además habéis venido todos muy guapos, disfrazados. De blanco. Más amplio, nos alejaría mucho el objetivo del programa de hoy, pues estaríamos tocando uno que Jesús y yo conocemos muy bien, que sea, por ejemplo, el mundo de los elementales o el mundo de los seres de la naturaleza, que también son apariciones, pero que sin embargo no formarían parte del mundo de los fantasmas, en sentido clásico del término, que es de lo que vamos a hablar hoy, y de su diferencia con los espectros y los poltergeist.
Porque además es que, no sé, en este tipo de apariciones, claro, prácticamente todos hemos tenido una experiencia, ¿no? Pero ya a lo que se refiere como fantasmas o espectros, yo creo que ahí se da en menos ocasiones. Aún así no creas, fíjate, si te interesa, como estadística realizada, que es una estadística bastante conocida, más del 30% de los europeos occidentales y norteamericanos y canadienses están totalmente convencidos de la existencia de fantasmas, en el sentido clásico de la palabra, es decir, lo que nosotros llamaríamos una aparición espectral de un ser desencarnado. Pero fíjate, cuando se habla de bilocaciones, y ahora diremos un poco la diferencia, habría que hablar de fantasmas de muertos y fantasmas de vivos, Exacto. porque los hay. Es decir, hay muchas apariciones fantasmales que se confunden con espectros o con entidades desencarnadas y sin embargo corresponden a seres vivos que por distintos mecanismos se están presentando ante otras personas y a distancia. Por ejemplo, el viaje astral, por ejemplo, la bilocación, el estar en dos sitios a la vez. Esos son manifestaciones muy claras de entidades que no las manifiestan seres que han muerto. Cuando hablamos de seres desencarnados, que es un poco la teoría general para explicar los fantasmas, ya sabéis que hay distintas hipótesis a la hora de explicar el porqué de determinados testigos ven a seres que no son de este mundo, que si son residuos energéticos, que si pueden ser, pues lo más habitual en este caso, En realidad es lo mismo, la palabra fantasma viene del griego fantasma y significa aparición. Entonces cualquier aparición en principio sería un fantasma. De hecho, desde un punto de vista estrictamente lingüístico, incluso las bilocaciones que afectan a personas vivas serían una experiencia fantasmal, porque lo que tú estás viendo no tiene por qué estar físicamente ahí, por lo tanto, en ese sentido se trata de apariciones y por lo tanto también de fantasmas o de espectros. Lo que pasa es que, como veremos, los espectros tienen en la tradición parapsicológica otro significado que se aleja un poquito de lo que nosotros entendemos habitualmente como una figura fantasmal. Que un poquito figura fantasmal por lo de las bilocaciones es lo que le pasa a Jesús, que está siempre en varios sitios y al mismo tiempo, con lo cual yo tengo esa teoría. Sí, además igual de materializado y con fotografías, ¿no?, de presencia testimonial. Sí, la verdad que sí, hay semanas de estas que parece que uno está en distintos sitios a la vez. La Zona Cero. Hoy toca una sesión que podría calificarse como de wikicero. Es decir, vamos a explicar algunos términos con ejemplos y con casos. Términos relativos a fenómenos extraños, a fenómenos que se dan dentro del mundo de la parapsicología. Como siempre, lo hacemos con Carlos Canales, Jesús Callejo. Muy buenas a los dos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Silvia Casasola, muy buenas de nuevo. ¿Qué tal? Aquí estamos todos en esta noche tan especial. Sí. Eso significa, si estamos todos en esta noche tan especial, es decir, que estamos de forma permanente, que somos espectros, ¿no? No necesariamente, vamos a ver. Si hubiéramos aparecido o nos hubiéramos presentado en el eso es monográfico una sola vez, seríamos aparecidos. Sí, pero la palabra es correcta porque La circunstancia y por el lugar donde se manifiestan, que sean personas que habían estado vinculadas a esa casa. Pero claro, aquí viene un poco el problema terminológico que en este monográfico intentaremos aclarar. Cuando se trata de una aparición, cuando se trata de un fantasma, cuando se trata de un espectro, de un poltergeist o de una casa encantada, que yo creo que son los términos que más o menos se utilizan. El término de aparición, un poco como ya decía Carlos, sería el más genérico, es decir, apariciones es todo. Estaríamos hablando de una visión de un ser sobrenatural o fantástico. Entraría un espectro, entraría un fantasma, entraría una virgen, entraría un ángel, entraría un hada. Es decir, estaríamos hablando de entidades sobrenaturales que se aparecen. Algo más. De hecho, incluso la tecnología en el futuro va a ser capaz de crear apariciones. Por ejemplo, un holograma. Porque es una cuestión, tienes un elemento no físico que tú tienes delante que está creado en este caso por dibujos de láser. Bueno, pues cualquier tipo de esas cuestiones que forman parte de las apariciones, que es el término, como ha dicho Jesús, mucho más